una fe creciente. Hemos venido hablando acerca de la fe. La semana pasada hablábamos de esa fe que nos sostiene. No sé si recuerdan cuando estuvieron aquí, hablamos de lo importante, el fundamento de la fe. Hablamos de las grandes estructuras que son sostenidas por fundamentos fuertes. Todo lo que podamos alcanzar en la vida va a estar sostenido bajo el fundamento de nuestra fe. El construir grandes edificios, grandes cosas en nuestra vida y no tener el fundamento de la fe nos hace estar en peligro. En el peligro que Cristo hablaba, del fundamento que cuando venga los ríos, las tormentas, los vientos, la casa caiga y nuestra ruina sea grande. Pero nos puede pasar lo peor en la vida. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte. Y aún la muerte no tiene poder sobre nosotros cuando hay fe en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Así que ese fue la semana pasada una fe que nos sostiene. También hablábamos acerca de la importancia de la fe colectiva, la fe contagiosa. Y el día de hoy quiero hablar de la fe creciente, de una fe creciente. Y vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 4. Un versículo que deberías de apuntar. Todos necesitan memorizar esto y tener concerniente al tema de la fe esta idea. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, recuerdan Juan 3, el nuevo nacimiento, Cristo Jesús hablando con el maestro de la ley, le decía, si no nacieres de nuevo, no heredarás el reino de los cielos. Pero todo lo que es nacido de nuevo vence al mundo. Pero ¿cuál es la victoria? Al final de la vida, la victoria de tu vida. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Digo conmigo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al final? Nuestra fe. Por eso no creo que podemos hablar lo suficiente de la fe dentro de la iglesia. La fe. Y creo que vienen días en los que vamos a necesitar una fe fuerte. Vienen días de engaño. Vienen días donde la gente se va a la izquierda, a la derecha, buscando con comezón de oído, detrás de fábulas y de muchas cosas. Pero nuestra fe en Cristo Jesús va a ser nuestra victoria. Y concerniente a la fe y una fe creciente, Proverbios 4:18 nos da otra idea, una idea muy bonita, que dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Para los que no saben, la aurora es el principio cuando el sol rompe por la aurora en la mañana. Cuando el sol va saliendo en la madrugada y rompe, tiene una aurora que se ve, pero el sol empieza a salir y poco a poco va creciendo y dice, es como la luz de la aurora, la senda de los justos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La idea principal aquí es que tu fe debe de ir, ¿qué? Creciendo. Se ha dicho tanto de la fe, hemos hablado tanto de la fe en los últimos meses, pero quiero que entiendas que tu fe es como un músculo que necesitas ejercitar, que necesitas nutrir. Es increíble lo débil de la fe de muchos. Un problemita, una ofensa, un accidente, una enfermedad y empiezan a abandonar su fe. Tenemos que desarrollar fe tan fuertes que lleguemos a decir como Job en el capítulo 13, versículo 15, aunque él me matare, con todo y eso yo en él esperaré. Esa es la fe que estamos buscando desarrollar en cada uno de los creyentes. Una fe valiente, sólida, fuerte en Cristo Jesús. Así que la fe va creciendo. Aquí en Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, pero no el camino de los cristianos.
Estamos tan necesitados de crecer en nuestra fe. Y si la fe es como un músculo, hay que ejercerla. Yo no, me da vergüenza decirlo, pero no voy al gimnasio. No sé de dónde me sale este cuerpazo, pero no voy al gimnasio. Pero sí veo a los que van al gimnasio y se nota a los que tienen esa disciplina, ¿no? Y uno los mira y dice, wow, ¿de dónde saca esos cañones o no sé cómo se llaman? Y a veces yo miro y digo, wow, me encantaría tener algo así, pero para tener algo así tengo que hacer ciertas cosas que no estoy dispuesto a hacer, por eso no lo tengo, ¿no? Pero no sé si un día necesitando salvar mi vida voy a poderla salvar porque no tengo mucha en el sentido físico. Pero también la fe es un músculo en tu espíritu que necesita ser ejercitado. Necesita ser ejercitado. Y lo que quiero es llevarte por esa idea de la necesidad o del entendimiento de que la fe necesita ser una fe creciente. Una fe que va creciendo. ¿Cómo está tu fe? ¿Ya está lo más gigante que puede ser o todavía puede crecer? Di conmigo, todavía puede crecer. ¿Están conmigo? Pero, ¿qué es lo que hace que crezca la fe? Lo sabemos. Todos sabemos que la fe viene por el oír, pero con un oído espiritual, la palabra de Dios. Pero quiero el día de hoy desafiarte un poco y me voy a desafiar a mí mismo, tratando de tomar ciertas libertades de interpretación, diciéndote que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero que hay otros elementos que la fortalecen. Y hoy vamos a ver eso en Lucas 17. Ahora, ¿qué más podrá fortalecer la fe? Si la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, y ya estás teniendo eso, wow, ¿qué más puede hacer que lo único que puede hacer una fe fuerte es el conocimiento de la palabra? Sí, pero hay algo más que la puede fortalecer. Para introducirte un poquito al tema, vamos a ver varios elementos que hacen que tu fe crezca. Cosas como la adoración. La adoración. Y vamos a ver cómo la fe suele, y aquí es donde puede ser un poquito controversial, pero para que me entiendas, la fe suele venir por el oír. Debe de haber un entendimiento de lo que Dios ha hecho. Las escrituras fueron escritas dentro de una estructura intelectual para que a través del entendimiento y el conocimiento podamos recibir la realidad y la verdad de Dios. Pero mientras que la fe puede habitar en nuestra mente, se manifiesta en nuestro corazón a través de la adoración. Y en nuestro cuerpo a través de la santidad. Lo voy a repetir. La fe se nutre en nuestra mente con el conocimiento de la palabra de Dios, pero se manifiesta en el corazón en forma de adoración. Y también en el cuerpo, una forma de santidad. Y lo que quiero hacer hoy es que exploremos los elementos de una fe creciente. Si puedes poner la segunda filmina, ponía lo que quiero que exploremos. Estamos tratando de, no sé, estamos tratando de utilizar esta herramienta, pero queremos explorar, hoy quiero explorar los elementos de una fe creciente. Una fe que no se estanca, una fe fuerte, una fe que se desarrolla llevándonos a una relación con Dios profunda y significativa. Queremos explorar una fe que nos guía a la santidad, la cual es muy difícil de alcanzar. Vamos a explorar estos temas. Hoy vamos a ver una fe creciente y lo que vamos a ver es que lo primero que viene es la fe, la fe. Lo que hace que nazcamos de nuevo es el creer en nuestro corazón, con nuestra mente, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir en rescate de nuestras vidas. Y vamos a ver que la fe viene primero,
pero que la fe nos lleva rumbo a una vida de adoración. Y hoy vamos a aprender que adoración no es solo cantar. Adoración es una inclinación del alma, de la mente y del cuerpo hacia Dios. Y de esa adoración, la adoración nos lleva a fortalecer la fe. Y de la fortaleza de fe sobre la fe y la adoración se sostiene la obediencia diaria que nos lleva a la santidad. Una fe creciente. ¿Están conmigo? Bueno, entonces vamos a empezar bien fácil. ¿Qué viene primero? La fe. 100% la fe. Y la definición de la fe ya la conocen ustedes, que vienen a la iglesia y toman notas y estudian y aprenden y quieren estar envueltos en las escrituras. Ustedes saben que Hebreos 11 es el libro de la fe, que va a hablar del salón de la fama de la fe, y la describe en el versículo 1 diciéndonos que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado del oír la palabra de Dios. Efesios 2:8-9 también nos dice que por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pero es por medio de la fe. No procede de nosotros, sino que es un don de Dios. La fe. Debemos entender que la fe viene de Dios por medio de la gracia de Dios, por medio del amor de Dios, y que en esta fe que desarrollamos, la cual también viene de Dios, es un don de Dios. Esta fe es la fe que nos lleva o debe de llevarnos a la adoración. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él no solo existe, sino recompensa a los que le buscan. Eso es la fe, es la certeza y la convicción en las realidades espirituales de las cuales la Biblia nos habla a través del Evangelio de Cristo Jesús. Pero también hay que entender entonces la adoración. En Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23 al 24, nosotros tenemos la conversación de Jesús con la samaritana, y como Él le dice a ella, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán adoración al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Porque Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y cuál verdad es esa? La verdad de las Escrituras, la cual conocemos y aceptamos como la verdad a través de la fe. De la fe. Vamos a leer unos versículos. Salmo 29. El Salmo 29, el versículo 2, dice así. Escuchen. Dad a Jehová la gloria de vida. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? Adoración es dar a Jehová la gloria de vida a su nombre. Es adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Romanos 12:1, Pablo insta a los romanos diciéndoles: ruego pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Jehová. Y esta es la adoración. La adoración es el acto voluntario de presentar a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, básicamente todo nuestro ser. ¿Qué es adoración? Es dar a Dios su debida honra. Y cuando hacemos eso, entonces la adoración
fortalece nuestra fe. Vamos al Salmo 73. Quiero enseñar unas cuantas cosas. El Salmo 73, el versículo 16, dice así. Dice, cuando pensé por saber esto, fue duro trabajo para mí. Salmo 73, 16. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La adoración fortalece nuestra fe. Aquí el salmista está diciendo, el contexto del salmo es que él estaba por resbalar, su fe estaba debilitándose, él no sabía, que se estaba empezando a confundir y de repente entra en el santuario y alaba y adora a Dios y entonces otra vez su fe es fortalecida. Hechos 16, versículo 15, Hechos 16, 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Hechos 16, 25, perdón, 25. Pero a medianoche, esta es la historia de Pablo y Silas, pero a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y lo que está, el contexto de la historia de Pablo y Silas es que los habían metido en la prisión por haber predicado el evangelio. Ellos están en la medianoche, están encerrados en el calabozo y mientras están confiando en el Señor, empiezan a alabar a Dios, a adorar a Dios, a declarar la honra que merece su nombre, y eso hace que la mano de Dios se mueve. Se fortaleció su fe, se fortaleció su fe. La adoración a través de la palabra y el canto enseña y anima, así como nos lo dice Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 16, Colosenses 3:16. Dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y después dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el punto que estoy tratando de hacer es que la fe viene por el oír, el estudiar la palabra de Dios. Creemos la verdad del evangelio, pero que lo que hace que nuestra fe crezca es que después de creer, la adoración empieza a salir de nuestro corazón. Empezamos a dar loor a Dios, a cantar a Dios, lo cual nos posiciona en esa situación donde las dos cosas se complementan y trabajan juntos. Primero que nada, la fe nos da perspectiva. Pablo nos dice que vivimos por fe, no por vista. También Isaías 26:3 nos dice, Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La fe da perspectiva y la adoración reenfoca el corazón. El Salmo 34, el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Filipenses 4:4 habla acerca de la adoración mediante la oración, la cual trae paz. El Salmo 16, versículo 11 dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. La adoración reenfoca el corazón. En otras palabras, una cosa es creer en las escrituras y tener fe en Dios, y otra es que a través de la fe que tenemos estemos adorando a Dios, inclinando continuamente nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo para bendecir a Dios. Juntas, escuchen esto por favor. Cuando tú unes la fe, el creer, que es
cierto y verdadero lo que has creído de Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Cuando tú crees el evangelio de Cristo Jesús y lo activas en adoración, tu corazón al creerlo se alegra en la bondad de Dios y lo bendices con tu corazón. Cuando esas dos cosas se unen, juntas las dos producen obediencia diaria. Santiago 2:17 nos dice que también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Josué 1:8, cuando le hablaba Dios a Josué, le decía que debía de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, pero lo impulsaba a obedecerla. Hebreos 12:28 dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y adoremos a Dios como Él lo desea, con temor reverente. Si has visto la secuencia, lo que te estoy diciendo es: la fe viene primero, el desarrollo de tu fe, lo cual se hace a través de el escuchar la palabra de Dios, el estudiarla, el buscar entender todo el mensaje de Dios. Pero eso produce en tu corazón la adoración, empieza a fluir la gratitud, el deseo de querer estar con Dios, empiezas a conocer, eso fortalece tu fe, y cuando lo unes, la obediencia surge de tu vida diaria, lo cual te lleva a la santidad. Ahora, suena muy fácil, ¿no? Pero lo que quiero hacer es llevarte por un texto que encontré en Lucas 17. Abre tu Biblia en Lucas 17 y aquí vamos a explorar varias cosas. Te voy a dar de una vez la dinámica para que la puedas ver. Vamos un poquito rápido, pero creo que ¿estás entendiendo? ¿Te ayuda lo que acabas de escuchar? Ok, vamos a Lucas 17. Yo quiero que la próxima vez que tú leas Lucas 17 nunca sea igual. Que lo leas y digas: wow, eso hace sentido. Eso hace mucho sentido, porque vamos a desglosarlo de tal forma que vas a aprender algo que no es muy común. Es más, bueno, ahorita lo vas a ver. Lucas 17. En Lucas 17 quiero empezar con el versículo 5. ¿Estás conmigo? Me encanta cuando traen su Biblia y la abren y veo que estamos juntos estudiando la palabra de Dios. No me gusta cuando me miran así como y no están tomando nota, no trajeron Biblia. Parece que están un poquito, bueno, no sé. No quiero juzgar. Tal vez trabajaron y tienen sueño. No hay problema. Quédense aquí. Algo se les va a quedar. Espero. Lucas 17. Vean conmigo el versículo 5 para que vean la petición de los apóstoles. Vamos a estudiar Lucas 17. Ahorita voy a poner una filmina con su estructura que creo que te va a ayudar. Pero me encantó. Me puse a estudiar y digo: wow, esto está buenísimo. Y nunca lo había visto así que. Pero ahorita te voy a dar un poquito el contexto. Vamos al versículo 5. Lee conmigo. Dice así. Dice: dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué fue lo que le dijeron? Aumentanos la fe, que nuestra fe crezca. Se dieron cuenta de la necesidad que iban a tener de que su fe creciera. ¿Cuándo fue la última vez que tú, en conversación con Dios, le dijiste: auméntame la fe? ¿O ya tienes lo que necesitas? ¿Ya te conformaste con lo que tienes? Ya no necesitas más fe, ya la que tienes es más que suficiente, porque si fuera como un grano de mostaza, ellos le dijeron: aumentanos la fe. Y yo continuamente, esta es una de mis peticiones al Señor para mi propia vida, y quisiera que tú lo implementaras en la tuya, pero tenemos que estarle diciendo al Señor: aumenta mi fe. Y te voy a decir algo: cada vez que Dios va desafiando nuestra vida, cada vez que vienen pruebas y situaciones y cosas difíciles, porque la vida no es una vida fácil,
confrontado con la prueba, lo primero que se me ocurre es decirle, Señor, auméntame la fe. Porque esa ola que veo parece que me va a matar. Y no creo que la voy a hacer, pero si me aumentas la fe, yo creo que tú puedes. Y eso era lo que ellos estaban viendo. Ahora, te voy a llevar un poquito al contexto para que veas qué es lo que hizo que ellos dijeran, wow, aumentanos la fe. Y espero que al conectarte tú también el día de hoy le digas a Dios, aumentanos la fe. Versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no vengan los tropiezos. ¿Cuántos dicen amén? Van a venir los tropiezos en la vida. Pensar que podemos llegar a un estado con Dios donde no van a haber problemas. Esa no es la vida que el Señor ha prometido. El Señor nos ha dicho que vendrían problemas, situaciones, tormentas, ríos, inundaciones, pero que en medio de ellas Él estaría con nosotros y nuestra casa no se derrumbaría. Así que van a venir los tropiezos. Yo pensaba, me dijeron que si venía el Señor se me iban a ir todos los problemas. Quien te dijo eso te mintió. Porque los problemas no se van a seguir viniendo. Pero Dios te va a estar dando las soluciones cada vez que vengan. Es imposible que no vengan los tropiezos. Pero aquí viene una advertencia. Pero ten cuidado de que no vengan por ti. Te voy a hacer, la gente en la iglesia que no tiene fe es de tropiezo para muchos. La gente que tiene fe de esa baratilla es de tropiezo a veces para muchos. No tengo mucho tiempo, pero me recuerda como cuando Jesús llega con Jairo. Jairo le dice, mi hija está enferma, va a morir, por favor, ven, yo voy contigo. Ellos van y cuando ellos llegan, la mujer del flujo de sangre toca el borde de su manto. ¿Quién me tocó? Y Jairo está, pero Señor, ¿qué importa? Mi hija, Señor, mi hija se está muriendo. Y aquí está el Señor, no, alguien me tocó, virtud salió de mí, no. Y en esta conversación viene alguien y le dice a Jairo, ya no lo molestes. En otras palabras, ya no hay razón de creer, tu hija ya está muerta. Y en ese momento Jairo yo no sé qué estaba procesando el corazón de Jairo, pero me imagino que se tardó mucho. Y eso hubiera entrado si no hubiera sido por el Señor que estaba ahí cerquita y rápido se le acerca. Tú solo cree. Tú solo cree. No dejes que tu fe, la fe con la que me fuiste a llamar, todavía debe de estar en tu corazón. Hay muchos de nosotros necesitamos estar cerca de gente de fe, porque cuando algo está empezando a pasar, alguien viene y te dicen, ya ni para qué pedirle al Señor. No, yo voy a pedirle al Señor hasta el último momento de cualquier situación, porque creo que Dios puede, si resucitó a Lázaro, resucitar. Hasta el último momento, apelando a su misericordia. Pero hay gente que se estorba. Hay gente que dice, mire, estoy pensando, ya, tu marido, Dios mío, ese pobre nada lo salva ya. Wow. Tu hijo, no, tu hijo ya está perdido, pobre, no, pues eso ya no tiene resultado. Lo mismo que llegó a pensar la mujer de Job. Todavía estás alabando a tu Dios, ya, maldícelo y muérete. Como mujer, fatuas hablar. Regresemos. Así que van a haber tropiezos, pero qué advertencia te estoy dando, que no vengan por ti. Aprende a amarrarte la lengua cuando la negatividad y la falta de fe de tu corazón le quiere decir a tu hermano, Dios no puede hacer eso. No seas de los que hacen tropezar, sino sé de aquellos que dicen, creo en Dios, Dios lo puede hacer. No importa la situación, oremos, apelemos al Señor. Mejor le fuera
que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. A estos que están arrancando en la fe, su fe está chiquita, están creyendo, ten mucho cuidado. Pero escucha el contexto. Mirad por vosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu fe. Ten cuidado de asegurarte que tu fe está creciendo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y aquí es donde se pone difícil. 7 veces pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Confrontados con eso, es como que ahí es donde paran y dicen, ay Señor, aumentanos la fe, porque a mí me la hacen una vez y me la pagan bien. Y a 2, no. 3, menos. Y aquí el Señor dice, si te viene un mismo día, te ofende 7 veces, 7 veces pide perdón, perdónalo. No, Señor, aumentanos la fe. Porque yo no tengo esa fe para estar perdonando a todos. Aumentanos la fe. Pero quiero que vayas conmigo. Quiero que vayas conmigo. Sigamos. Aumentanos la fe. Versículo 5. Tal vez aquí lo que vamos a ver es el desarrollo de nuestra fe, una fe que va creciendo. Y Jesús va a empezar, cuando ellos dicen aumentanos la fe, los va a llevar por una secuencia de conversaciones, pero que después de que uno lo estudia y lo analiza, se da cuenta que el Señor está siendo enormemente estratégico en enseñarles cómo es que su fe debe de crecer. Escuchen por favor. Ellos, en este sentido, ellos pidiendo que Dios les aumentara la fe. Ponía aquí, ellos buscaban una mayor comprensión del significado y el funcionamiento de la fe. Y la verdad es que si somos honestos, admitiríamos que somos como los discípulos de Jesús. Porque la respuesta del Señor va a traer un poquito de shock. Escuchen la respuesta del Señor frente a aumentanos la fe. Dice así. Entonces el Señor les dijo, versículo 6, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, un sicomoro, ¿no? Un árbol grande, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Saben que creo que hemos malinterpretado esto? La respuesta aumentanos la fe es, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, desarráigate desde la raíz, sal de aquí y, ¿qué dice? Y plántate en el mar y os obedecería. ¿Alguna vez has oído un canto que dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza? ¿Qué dice? Eso. Ay Dios, si tuvieras fe, esto, tú le dirías. ¿Y esa montaña? ¿Y esa montaña? Espérate. Te voy a decir la interpretación que le hemos dado a esto. Hemos interpretado que el árbol son los problemas, son los desafíos, son los obstáculos. Si yo tu fe le digo a mi problema, muévete, y el problema se moverá. Y lamento decirte que esa no es una buena interpretación basada en el contexto. Porque aquí él está hablando
de que la fe puede desarraigar cosas grandes, un árbol. Cuando hablas del sicomoro, estás hablando de un árbol grande que tiene raíces profundas, y él habla de poderlo agarrar y desarraigarlo con toda raíz y tirarlo al fondo de el mar. La verdad es que cuando examinamos esto, en este estudio nos damos cuenta que hay la probabilidad, lo voy a decir de esa forma, de que lo que el Señor está hablando es de cómo la fe puede arrancar el pecado de nuestro corazón y de raíz sacarlo y tirarlo al fondo del mar. Ahora, esto se va a hacer más evidente conforme estudiemos el texto, porque mira lo que va a suceder. ¿Estás conmigo? Versículo 6. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicamoro: desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Aquí estamos hablando de la raíz de pecado que habita en nosotros. Aunque para muchos el árbol represente problemas, obstáculos, Él está aquí hablando de ordenarle al árbol que se desarraigue. La idea con sacar algo desde la raíz, y ese algo es el pecado. Ahora, ¿dónde hemos escuchado antes esto? Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y después en el 25, en Isaías, él dice: porque yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuál es la raíz de pecado que debemos de escarbar profundamente dentro de nuestro cuerpo? Lo crean o no, antes de venir al Señor, el pecado estaba arraigado en nosotros. Hábitos malos. Hábitos de laxivia, de pornografía, de avaricia, de codicia, de envidia, de amargura, de celos, de miedo al rechazo, de baja autoestima, de un sentido de inutilidad. Pero al venir al Señor y tener fe en Él, con la fe podemos decirle a estos árboles: sal de allí, y ese árbol puede ser tirado al fondo del mar. Oh, wow. Yo pensé que eso les iba a emocionar un poquito más, pero les voy a seguir dando el contexto para que entiendan. Van al versículo 7. Vean, primero va a decir: aumentanos la fe. Bueno, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este árbol: desarráigate, el pecado. Pero ahora vean a dónde lleva inmediatamente en el siguiente versículo. Versículo 7. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo? Así era Jesús. Jesús quería enseñar una verdad, y va a dar una historia. Y va a dar una historia para que entendamos bien lo que acaba de decir. ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que era o que trabaja en el arado y apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Nadie hace eso con los esclavos. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el esclavo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer es lo que hemos hecho. Aquí habla de la fe y el deber, la obediencia. Y como que si no fuera
suficiente, está tratando de decir, la fe tiene poder para arraigar el pecado de tu vida. Y cuando sea arraigado, recuerda que solo has hecho lo que debías de hacer, pero no es suficiente, porque ahora va a enseñar una nueva lección. Vean el versículo 11. Y en el versículo 11 va a saltar al tema de lo que hace que la fe crezca. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. ¿Están conmigo? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió ¿cómo? Glorificando a Dios. La fe nace en él y regresa glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra. ¿Sabe lo que es postrarse rostro en tierra? Es adorar. Todas las veces que tú veas a alguien que se postra, eso quiere decir adoración. Y adoró en tierra a sus pies, dándole gracias. La palabra gracias es eucaristeo, que quiere decir tu gracia ha sido buena, me ha alcanzado tu amor, lo que has hecho por mí ha sido hermoso, que no me queda nada más que darte gracias. Este era samaritano. Ay, Dios mío. Esa lección para otro día, pero este era un extranjero, ni siquiera un judío. A veces los cristianos que viven dentro de la iglesia dejan que su fe deje de crecer y de repente ya se olvidan de lo que Dios hizo por ellos. ¿Los conoces? No, aquí no hay. Y la pregunta de Jesús, ¿qué no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y escucha lo que le va a decir. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sí, era la fe actuando, pero su fe fue fortalecida por su adoración. Pon la filmina, por favor, del capítulo 17. Quiero tal vez tratar de dárselos. ¿La tienes? ¿Es the one with the circles? No, la otra. Esta. Los elementos de una fe creciente. Él nos habla de las ocasiones de caer, de lo importante que es para el cristiano el aprender el perdón. Y después vemos que cuando ellos ven que tienen que perdonar continuamente, no tengo esa fe, auméntame la fe. Y le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú aprenderías a arrancar las cosas de raíz que están en tu corazón. Porque ¿dónde está la falta de perdón? En el corazón. Y cuando las arranques, porque la fe te da ese poder para arrancarlo, entonces vas a aprender lo que aprendió el deber del siervo a través del versículo 7 al 10. Te voy a decir, vas a tener que aprender a ser obediente. Y después de eso nos da la lección de los 10 leprosos y nos dice, sean agradecidos continuamente. Y eso es una expresión de adoración, es vivir en agradecimiento continuo. Al final nos va a dar el tema de la venida del reino, porque va a decir, vivan agradecidos, se aprenden todo esto. Y al final, el versículo 20 al 21, me encanta esto. Y lo puse aquí porque la venida del reino es muy relevante. Todos los que pasan por esta jornada, miren lo que va a suceder. Él le decía lo siguiente, vienen el versículo 20. Dice, preguntándole los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, él le respondió y les dijo, ¿todavía están preguntando el reino de Dios?
no vendrá con advertencia, es ni dirán, helo aquí, helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros ya. Yo no sé si ustedes saben, pero el reino de Dios está ya entre nosotros. El reino de Dios habita en nuestros corazones, entre todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ya está con nosotros. Y aquí solamente concluyo diciéndoles unas cuantas cosas. Pagamos un precio trágico si somos negligentes para no usar nuestra fe y arrancar nuestro pecado de nuestro corazón. Después de aprender que la fe nos ayuda a arrancar el pecado de nuestro corazón, el otro paso es tener una fe creciente, la cual se hace viva y fortalece a través de la adoración. Podemos ganar la victoria sobre nuestras raíces de pecado, pero podemos olvidar que la gracia de Dios obtuvo la victoria por nosotros. Me encanta algo que me enseñó José. Una vez estábamos conversando y en medio de la conversación, solo resumo la práctica, pero es cuando alguien cuenta la historia de su vida, debe de contarla bien. Hay gente que cuenta la historia de su vida mal. Me encanta. O sea, hay gente que viene y digo, oh, wow, mira qué bien te ha ido, como Dios te ha bendecido tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud. Wow. Dice, bueno, sí, mira, es que le he echado ganas. Tuvieras. Fui a la escuela y me preparé y después de la escuela le eché ganas en la escuela y después en el trabajo, no, yo me levantaba a las 6 de la mañana y después de eso salía como hasta las 6 de la tarde y después no, yo trabajé en mi matrimonio y bla, 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 bla. Nada de lo que tú hiciste hizo la obra de Dios en ti, todo vino de Dios. Vamos a decir que tú hiciste algo, ok, hiciste lo que debías de haber hecho, pero la gloria de la bendición de nuestra vida es para Dios. Nosotros somos árboles de justicia, creo que les decía la semana pasada, el plantío de Jehová, pero somos para gloria de Dios. Cuando Dios te bendice, cuenta bien el rol que Dios tuvo en el lugar en el que estás, porque si no fuera por Él, ya hubiéramos sido consumidos. Hay que contar bien la historia. Yo miro aquí a mi amigo. Cuando veo a Armando, Armando, ¿te llamas? Sí. Se me están cruzando los cables aquí. Porque aquí hay otro Armando, pero estábamos conversando. Hace poco salimos a caminar con los caballeros y estábamos allá en el lago. Decía, no, pastor, yo era así, no, pastor, y ahora Dios me está ayudando, y ahora Dios, y era Dios, y estamos empezando a ver cambios hermosos en la vida de Armando. Es increíble, el hombre que yo conocí, al hombre que ahora veo, la fe está creciendo en él. Y lo que veo en él es una persona sencilla. Lo único que está haciendo es dejar que Dios obre en su vida, pero no se tira ningún piropo a él mismo. Todo lo que está pasando en su vida ha venido de Dios. Mientras que hay muchos que no. Hay que contar la historia bien. No hay que ser negligentes con el arrancar el pecado. Eso es lo que la fe hace. Hay que dar el paso para que nuestra fe crezca, implementando adoración continua en nuestra vida. Y tenemos que reconocer que todo lo que pasa en nuestra vida, todas las victorias han venido de Dios. La victoria viene cuando reconocemos nuestras raíces, nos arrepentimos y confiamos en las promesas del nuevo pacto de Dios. ¿Me ayudas, por favor? Vamos a cerrar. Y el día de hoy, tal vez te pudiera dar un consejo, es, ¿cómo está tu fe? Sí, tienes fe, ok, gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios, pero no queremos que seas de los que se salvan de panzazo nada más. Queremos que seas de aquellos que crecen en su fe, que alcanzan
todo lo que Dios pone delante de ellos, que alcances el propósito de Dios para tu vida. No te conformes, no te rindas. Implementa en tu fe adoración genuina que sale del corazón. Reconoce lo que Él te ha permitido y te ha ayudado para arrancar esas raíces de pecado de tu vida. Y si no lo has hecho, ponte a hacerlo. Ponte a hacerlo. Todos los días. Comienza el día en la palabra. Comienza el día en la palabra. Incluye adoración diaria, continuamente, para reenfocar tu corazón hacia la grandeza de Dios. Y deja que la fe y la adoración te lleven a la obediencia, la cual fluye de las ambas. Yo concluyo entonces con esto. Este es un proceso. Hay quienes han venido a la fe apenas y han creído que el Señor va a obrar en sus vidas, pero todavía ven raíces de amargura, raíces de cosas. Con la fe hay que arrancar esas raíces. Dios te va a ayudar. Cuando eso pase, implementa adoración. Adóralo. Dale gracias a Dios. El día que te levantas, ya tienes la vida eterna. Levanta y adóralo. La fe en la mente, la adoración en el corazón y la santidad en tus manos. Y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Ponte.